Buen día a todos, profesoras, profesores, estudiantes y asistentes en general. La Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala les da la más cordial bienvenida a la conferencia Impacto de la COVID-19 en las organizaciones mexicanas. El día de hoy nos acompaña la doctora Erika Villavicencio Ayub, quien con su amplia experiencia en el tema participa en estas segundas jornadas de aprendizaje. Bienvenida, doctora. La doctora tiene estudios en doctorado en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM, con maestría en Administración de las Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración y egresada de la licenciatura de Psicología con mención honorífica. Recibió la medalla Gaby Navarreda a la excelencia académica y un reconocimiento como mejor estudiante de su generación. Cuenta con un diplomado en administración por el ITES y está certificada internacionalmente como coach ejecutivo por The International Society of Neurosemantics. Es considerada como un referente especializado en salud ocupacional y en gestión estratégica de recursos humanos. Fundó la firma de consultoría de ser organizacional, en la cual se dedica a dar consultoría a empresas e instituciones del sector público por más de 15 años. Es profesora e investigadora en la UNAM. Ha dirigido y revisado más de 100 tesis a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, ha participado como docente en universidades como la Ibero, Unitec y en las facultades de Contaduría y Administración, de Ciencias Forenses y la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Sus principales líneas de intervención son salud mental en las organizaciones, factores psicosociales, tecnoestrés, entre otros. Por ello, ha colaborado desde el 2012 con la reforma laboral, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahora sí, de esta forma le cedemos la palabra a la doctora Erika Villavicencio. Ya estamos por compartir su pantalla. Momentáneamente tenemos unos fallos técnicos que estamos intentando resolver. En un momento va a compartir con nosotros la doctora Erika. En estos días tan ajetreados de la red, pues esto es normal. Las redes se saturan y tenemos por ahí problemas técnicos con la comunicación, pero en breve se resolverán. Mientras tanto, los sigo invitando a las conferencias de la semana. Tenemos conferencias con temas muy interesantes en los que ustedes pueden ahondar más sobre el tema. Algunos temas de los que tendremos serán el duelo y el COVID, perspectivas actuales el día de mañana,
el jueves de fake news a la infodemia durante la pandemia del COVID-19 y finalmente inteligencia emocional para regresar a la nueva normalidad. Todo esto en el marco de las segundas jornadas de aprendizaje, un acercamiento entre profesionales de la psicología. Desde luego, el tema que nos atañe en esta semana es el impacto de la COVID en el individuo. Esta fue la conferencia del día de ayer y el día de hoy será el impacto en las organizaciones. Asimismo, el día viernes también los invitamos a el juego académico que se llama Escape Space. Aún pueden registrarse y el día de ayer ya nos dieron el aviso que pueden registrarse de manera individual. En este juego van a poder poner a prueba sus conocimientos, sean del semestre que sean. Ustedes podrán ponerse a prueba con sus compañeros y ver si es que pueden escapar. Vamos a darle un marco de 5 minutos para que podamos resolver estos problemas y en 5 minutos daremos inicio a la conferencia. Hola, ya estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Hay una disculpa. Algo sucedió. No hay problema. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Claro que sí, adelante, doctora. La dejamos ahora sí con su conferencia. Si se vuelve a frenar el audio, por favor avísenme. Claro. Listo, cuando me digas. Adelante. Ok, pues buenos días a todos. Una disculpa por los problemas técnicos, pero sabemos que este trabajo a distancia nos juega a veces estas situaciones. Quiero empezar de una vez para ya no consumir más tiempo. De nuevo una disculpa. Y bueno, parte de lo que les voy a platicar es resultado de unas investigaciones que hemos realizado. Son investigaciones que prácticamente están salidas del horno, como se dice comúnmente. Y específicamente es conocer en México qué es lo que está pasando con el impacto de esta pandemia en organizaciones mexicanas y por ende en colaboradores de estas mismas. Voy a tratar de ser lo más concisa y lo más clara posible, porque obviamente cuando elaboramos estudios de esta naturaleza, pues hay mucha metodología involucrada, que no precisamente es el fin de esta charla. Sin embargo, dejarles abierta la posibilidad que si ustedes necesitan indagar un poco más sobre el análisis estadístico, sobre los estudios que aplicamos, pues con mucho gusto les voy a dejar mis datos al final y lo podemos platicar ya en otro momento. A manera contextual, pues esta llegada de la pandemia sanitaria nos ha venido a sorprender, ¿no? Si hablamos de febrero, de marzo del año pasado, creo que a la mayoría nos tomó por sorpresa y pues veamos cómo se originó esto, ¿no? Recordemos cómo fue. Efectivamente, a finales del 2019 se reportó en China los primeros pacientes que tenían esta neumonía típica, como inicialmente se les denominó. A finales de ese mes, ya la OMS informó la situación por la que están viviendo estos países y es hasta marzo del
del año pasado, cuando en México empezaron a tomar medidas. Y las medidas más recordadas es el confinamiento, es la sana distancia y una serie de iniciativas que se empezaron a vertir conforme avanzaba el año. ¿Cómo llegó a México? Pues recordemos que es a través de la hipótesis, ¿no? Que es un pasajero proveniente de un vuelo de Italia, y de ahí se empezó a propagar. Muy bien. Hoy por hoy, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo hemos avanzado en estos casos de contagio y lamentables fallecimientos? La última cifra que consultamos el día de ayer, que obviamente estos números cambian en todo momento, indica que, según datos oficiales, en el mundo hay alrededor de 219 millones de personas que se han contagiado, y en México 3.39 millones, ¿no? Ya en México ascendimos a 261,000 casos de muerte asignados a este virus, al coronavirus. Entonces, estos datos nos hacen ver el gran impacto que sigue teniendo la pandemia por COVID-19 a nivel mundial. Obviamente, no es únicamente una pandemia sanitaria, y lo hemos platicado diversos especialistas en diversos foros, para lo cual pues hago referencia a esta gráfica, que es una de las gráficas que mejor contempla los efectos de una crisis sanitaria. La gráfica la publicó un doctor en Estados Unidos, el doctor Sen, en abril del año pasado. Y él ya anticipaba cómo son las diferentes olas que enfrentamos a raíz de estas características. Entonces, me voy a permitir mostrárselas. Obviamente esta gráfica se hizo viral en la red social que el doctor la publicó, que fue en Twitter, y a grandes rasgos pues habla del impacto de esta pandemia en 4 grandes momentos. La primera fase, que obviamente ya la pasamos, y es la afectación directa, ¿no? La mortalidad inmediata de los contagiados, porque era un virus que, recordemos, conocíamos muy poco cómo se comportaba y las medidas, e inclusive si hacemos memoria, habían medidas que se estaban poniendo que no eran tan efectivas o no tenían una utilidad para contrarrestar el efecto. Asimismo, vivimos la segunda fase. Obviamente, cuando el doctor Sen lo publicó en abril del año pasado, pues era muy oportuna, y ahorita lo podemos ver a perspectiva. Entonces, en la segunda fase, pues todo el impacto de los casos graves no relacionados con COVID-19, que se viene como una segunda ola por la insuficiencia de recursos, ¿no? Había una ya saturación hospitalaria, y eso pues repercute en otros temas de salud pública. La tercera fase viene como consecuencia a un mediano plazo por aquellos tratamientos que se interrumpieron. Inclusive sabemos que muchas personas, con tal de no acercarse a estos lugares, que sobre todo los hospitales considerados hospitales COVID, pues suspendieron estas medidas, y hay una serie de repercusiones, ¿no? También, si bien la cifra que les mostré de defunciones son única y exclusivamente por aquellos pacientes que al momento de fallecer se les atribuyen a causa de COVID, pero hay una serie de padecimientos que muchas personas se complicaron, y que la lista, obviamente, o la cifra es mucho mayor. ¿A dónde es donde quiero enfocar la atención? Pues a la cuarta fase. Y esta fase trae un impacto sobre todo al ámbito en el que nosotros nos queremos dirigir en esta conferencia, ¿no? Que es la salud mental, que es aquellos trastornos mentales. Y cuando digo trastornos mentales, para los que no son muy afín a la psicología o a estas áreas, disciplinas relacionadas, pues pudiera ser un término que suene fuerte, ¿no? Pero trastornos mentales podemos catalogar el estrés, obviamente trastorno de depresión, de ansiedad y muchos otros que en momentos como este que estamos viviendo incrementa su prevalencia, ¿no? Entonces, toda la consecuencia que ha traído
esta pandemia a lo largo del tiempo, porque seguimos viviendo los efectos de la misma, los semáforos siguen teniendo modificación, entonces entre más dure, como ven aquí la línea del tiempo, entre más dure esta pandemia sanitaria, pues la afectación todavía va a ser mayor por aspectos lógicos. Entonces, estamos viviendo daño económico, estamos viviendo el incremento, enfocándome al contexto que yo les quiero presentar, que es el contexto organizacional, todos los trastornos que con eso conlleva. Y les doy una cifra inicial para que vayamos identificando la magnitud de estas consecuencias. Antes de la pandemia, y ustedes lo saben, México era el país más estresado a nivel mundial, según cifras de la OCDE. Repito, antes de la pandemia. Igual, antes de la pandemia, de acuerdo a diferentes estudios, 1 de cada 4 colaboradores presentaba algún trastorno relacionado con estos que les estoy platicando. Puede ser de ansiedad, de depresión, estrés postraumático, de pánico, etcétera, etcétera. Ahora, en época actual, con toda esta afectación que los colaboradores han vivido, porque evidentemente cuando hablamos de colaboradores hablamos de seres humanos con diferentes esferas, entiéndase la esfera personal, la esfera laboral, la esfera familiar, en fin. Entonces, todo este conjunto de situaciones que han vivido por la pandemia, desde un cambio de rutina, que puede ser un factor estresante para algunas personas, hasta pérdidas familiares y procesos de duelo diferentes a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la cifra ronda a que 2 de cada 4 colaboradores está presentando un trastorno de esta naturaleza. Dicho en términos sencillos, es la mitad de nuestra fuerza de trabajo puede estar padeciendo alguna afectación psicológica o mental. ¿Okay? Entonces, si estamos ante esta situación y nos sensibilizamos al efecto que esto puede tener, pues es evidente generar estudios que nos acerquen a entender cómo este fenómeno se está comportando en ciertas poblaciones en particular. Mi especialidad es el contexto organizacional y con ello empezamos a indagar aquellas cifras que nos fueran dando mayores elementos. Y aquí les voy a presentar un extracto de ellas. Derivado de esta pandemia por COVID-19, las empresas han presentado una caída de hasta el 8.5% del Producto Interno Bruto, reportado hasta el año pasado, el 2020. Esta cifra es de las peores que hemos tenido en los últimos años. Obviamente hay una crisis económica y se ha manifestado en prácticamente todos los sectores. En México, también lo sabemos, se ha reportado un incremento en las tasas de desempleo, en las horas de trabajo, en los salarios. Hay organizaciones que se vieron en la necesidad de reducir los salarios y hacer una serie de ajustes que están afectando la economía de los mismos colaboradores. Muchos colaboradores han aceptado estas medidas porque consideran que todavía es peor quedarse sin empleo y sobre todo en esta situación. Ok, con ello también es de dominio público que hay muchas empresas que tuvieron que bajar las cortinas, ¿no? Por mencionarles algunas, evidentemente dejaron de operar en México, como la marca conocida de Sin Delantal, Best Buy, entre otras, ¿no? Aquí les estoy poniendo una cita que publica el Financiero, en donde indica que estas son de las empresas con mayores cierres el año pasado. Sin embargo, también tenemos casos de éxito, ¿no? Y creo que en estos aspectos es muy relevante tener los dos lados de la moneda para identificar las buenas prácticas y reducir el impacto negativo. Entonces, también aquí vemos cómo hay algunas organizaciones que todo lo contrario, aperturaron, crecieron,
sus puntos de venta, ¿no? Ok. De igual manera, voy a hacer referencia a esta infografía que publicó el Banco Mundial de la afectación del COVID-19 en las empresas de todo el mundo, ¿no? Y esto es prácticamente entre octubre del año pasado a enero del presente año. De acuerdo a los análisis de esta institución, en una cuarta parte de las empresas, las ventas cayeron un 50%. ¿Okay? En promedio, si contemplamos el grosso de estos datos, las ventas se redujeron en un 27%. A pesar de la crisis, las organizaciones ajustaron la nómina, ¿no? Cerca del 65% de las empresas hicieron esta reducción, ya sea a los horarios, por ende a los sueldos, o bien aprovechando estas licencias que disponían, incluyendo vacaciones, con tal de tener el menor impacto posible. Solo el 11% de las empresas registradas tuvo que despedir personal. Aquí a los especialistas en las organizaciones sabemos que no es únicamente una decisión unilateral de despedir o de cortar la nómina, sino todo lo que representa en esta gestión. El hecho de cortar gente en nómina, de reducir la nómina, pues te va a implicar que cuando se restablezcan las funciones tengo que activar los procesos de reclutamiento, de onboarding, de etcétera, etcétera, que me permita volver a formar estos equipos. Entonces, es una decisión de peso y que evidentemente las estrategias que se hacen al interior deben ser las que tenga el mejor ROI posible, aún en época de crisis. Ok, en ese sentido, el 34% de las empresas aumentaron el uso de Internet y creo que el tema de la tecnología, como también lo hemos platicado en otros eventos, pues tomó un factor clave y la adaptación que se hace al respecto les permitió a las empresas sacarles el mayor provecho. El 17% han invertido en nuevos equipos. Más adelante en la conferencia les voy a anunciar esta reforma al teletrabajo, que es una reforma sumamente importante, porque parte de ello es que la organización disponga de las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, regresaremos a este punto. Por otro lado, solo 1 de cada 10 empresas recibió apoyo del gobierno. Y este es un tema que muchas organizaciones padecieron, sobre todo en México, porque obviamente no hay recurso que alcance, y menos recursos que no tienen una administración basada en crisis, ¿no? Una gestión en crisis que también platicaremos un poquito más adelante. La quinta parte de las empresas que no sufrieron crisis alguna recibió apoyo público, lo que sugiere que los recursos podrían asignarse de manera más eficiente, ¿no? Ok, este es un panorama general que nos ayuda a tener este contexto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros desarrollamos un instrumento de medición para entender precisamente cómo lo estaban viviendo al interior de las organizaciones mexicanas. Entonces, a grandes rasgos, desarrollamos 2 escalas. La primera, que mide el apoyo organizacional que recibían los trabajadores de dichas organizaciones. Y la segunda, cuáles eran estas consecuencias que estaban sufriendo los mismos colaboradores y que ayudaban o mermaban el desempeño que pudieran tener. Realizamos todos los estudios necesarios, los análisis estadísticos, como un modelo de ecuación estructural, y estos estudios están publicados. Hay 3 revistas extranjeras que lo publicaron. De igual forma, para no extenderme mucho, quien los desee, si me escribe, con mucho gusto les comparto las publicaciones o les doy el link de la revista en Brasil, en Colombia y en España que la tienen para que ustedes puedan ver, porque son volúmenes que están destinados obviamente a la afectación del COVID. Entonces pudieran encontrar algún otro que les interese.
Nosotros trabajamos en una primera etapa con más de 5,000 trabajadores de toda la República, de todos los giros de las organizaciones aquí en México. Y les digo una primera etapa porque si bien este estudio que les estoy presentando se realizó el año pasado, en el 2020, ya hicimos un estudio actual con las mismas personas, es decir, tenemos este modelo comparativo con un número similar en estos meses que acaban de pasar, ¿no? Próximamente les daremos los resultados, pero refiriéndome al primero, que era donde estaba el principal efecto negativo de la pandemia, tuvimos a un casi 46% de mujeres y un 54% de hombres que participaron. Todos los reactivos están en una escala Likert de 6 puntos, donde 1 era nunca y 6 siempre. Tuvimos los indicadores de ajuste adecuados, la confiabilidad, la validez, que cumplía al ser considerado un instrumento válido. ¿Okay? A grandes rasgos, estas son las cargas factoriales y más allá de entrar a detalle, decirles que las dimensiones que conformaron la escala de apoyo organizacional, pues derivado de varias discusiones y comentarios en el equipo de investigación, pues decidimos ponerle apoyo organizacional a un primer factor, liderazgo, que es uno de los factores clave que han marcado los principales elementos de predicción, ahorita se los comentaré. Otro le denominamos desmotivación laboral, uno más que también figura como un factor clave, que es el teletrabajo, y que justo por eso traigo a colación la reforma que va a entrar en vigor en los siguientes meses. Teletrabajo o home office, como quieran ustedes llamarlo, y el tema de comunicación laboral. La otra escala, la escala considerada como consecuencias derivadas del confinamiento, de igual forma tiene 5 dimensiones. Una la denominamos preocupación, afectaciones económicas, afectaciones emocionales. Otro factor le denominamos efecto de la soledad y otro más que, como vimos, toda la actividad de las compras electrónicas que se disparó. Como les decía en la diapositiva anterior, una de las dimensiones clave en este modelo fue el teletrabajo, ¿no? Y cómo el teletrabajo nos permite predecir el comportamiento y hasta cierto punto el desempeño que va a tener el colaborador. No es necesario hacer una explicación más rebuscada porque creo que todos los que estamos ahorita reunidos pues vivimos esa experiencia, ¿no? Ya sea en primera persona o con nuestros familiares que compartimos el hogar. Ya sea que hicimos teletrabajo, home office o que hicimos homeschooling, ¿no? Entonces migramos prácticamente todas nuestras actividades al interior del hogar y en los primeros momentos yo me acuerdo que daba una serie de entrevistas a los medios porque queríamos entender como población qué medidas tenía que implementar para que mi modelo de home office fuera el más eficiente y no tuviera tantas afectaciones como se estaban presentando. Ok, a manera de ya empezar a aportar algunos elementos de lo que estos datos nos arrojaron y centrarnos en las buenas prácticas que necesitamos desarrollar, es evidente que estas dos esferas que iniciamos nosotros en las escalas están teniendo un papel fundamental. Para que esta fórmula funcione dentro de las organizaciones, sí tenemos que identificar qué es lo que la organización está haciendo para sus colaboradores. Nosotros lo denominamos como apoyo organizacional, pero ustedes pueden contemplar en esa casilla todas las estrategias que permiten que los colaboradores estén capacitados, que tengan las herramientas adecuadas, que los líderes que están a cargo de esos equipos hagan su función para facilitar, para
estar atentos de los equipos y sobre todo a distancia, porque sí es complejo tener al grupo presencial y llegar todos hacia la meta común, pues a distancia esta labor se complica. Y más allá, porque como organización sabemos que hay una serie de malas prácticas en torno a la comunicación. Comunicación interpersonal, comunicación organizacional. La gente tiene un estilo derivado de la cultura mexicana que incide en cómo realiza esta variable, insisto, comunicación. Entonces, hacerlo a distancia, el meternos a los hogares de las personas, el saber que las actividades tomaron una reconfiguración, porque cuando estábamos hablando con la colaboradora, podía aparecer, interferir los hijos, la misma colaboradora, que esos otros estudios que hemos platicado en otros momentos, pues estaba presentando una carga mental importante, dado que en la mayoría de las veces es el género femenino quien asume estas actividades del hogar, del cuidado de los hijos, en ocasiones del cuidado de otros familiares. No quiero decir que los hombres no lo hagan, pero insisto, por cultura mexicana, estas actividades se les atribuye más al género femenino. Entonces, aunado a esto, muchas personas estaban laborando en empresas que no habían puesto en práctica esta modalidad a distancia. Lo cual, desde no tener las herramientas adecuadas hasta el mecanismo en el que tuvieron que reacomodarse en las primeras semanas o primeros meses para que la operación siguiera funcionando. Sabemos que el 70% de las funciones que se desempeñan en las organizaciones, en promedio, obviamente en algunas un poco más o un poco menos, pero prácticamente el 70% se puede hacer un trabajo a distancia. Sin embargo, únicamente 2 de cada 10 empresas estaban listas para esta modalidad. Y lo digo entre comillas porque yo que trabajo con varias organizaciones y que las asesoro desde hace mucho tiempo, pues he sido testigo de cómo se han incorporado estas modalidades, inclusive por mencionarles ejemplos muy concretos, había organizaciones en donde tenías el derecho de trabajar en tu casa mínimo 2 veces a la semana, ¿no? Entonces establecían a través de políticas muy claras, los capacitaban, los dotaban de todos los elementos necesarios y el colaborador o la colaboradora tenía esta prestación para desempeñar sus actividades en casa. Lo cual les sirvió mucho porque lo fueron haciendo de manera anticipada y cuando sucede la entrada de la pandemia, pues evidentemente pudieron operar sin interrupción y con el menor estrés posible. Ojo, 2 de cada 10 empresas. El resto, pues tuvieron que vivir una adaptación abrupta y hay de todas las experiencias que ustedes puedan imaginar, ¿no? Habían clientes que me decían, Erika, es que no he podido establecer un contacto con mi gente. O sea, había gente que entendió que trabajar en su casa era desconectarse, era no estar atendiendo los pendientes. Entonces, para muchas organizaciones fue sumamente difícil esta medida. Para otros, aunque había la disposición y la buena voluntad, la misma dinámica del hogar pues hacía que tuvieran algunas consecuencias. ¿Cuáles son de las consecuencias que obtuvimos? Y esto fue a raíz de otro estudio que hicimos. Pues principalmente que la gente pasaba más tiempo laborando que antes. La gente no tenía claridad de cómo desconectarse y esto, como ustedes saben, pues va produciendo otros trastornos, como el mismo burnout. Entonces teníamos ya una fuerza de trabajo muy estresada, teníamos una fuerza de trabajo con bajos desempeños, porque conforme avanzaba la pandemia se iban incorporando otras afectaciones, otras molestias
y la gente no tenía un descanso. O sea, estaba en la casa, pero estaba todo el tiempo conectada. Ok. A manera de predictores, de acuerdo a estos primeros 5,000 casos que analizamos y que va de la mano con lo que les estoy comentando, el efecto de la comunicación con los jefes es un efecto muy importante. Y siempre que me lo preguntan, y lo voy a seguir diciendo con toda la claridad, es si las empresas quieren invertir en algo, tienen que empezar a invertir en la formación de los líderes. Tenemos muy pocos líderes dentro de las organizaciones. Entonces, aquellos jefes que por su posición jerárquica están ocupando estos lugares, hay que capacitarlos, hay que desarrollarlos, hay que instruirlos en este paquete de habilidades socioemocionales. Pueden ser muy buenos en los elementos técnicos, sin embargo, lo que está sacando a flote a muchos grupos de trabajo son las habilidades de comunicación, de resiliencia, de inteligencia emocional, de facilitación o colaboración de los equipos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que hacer estrategias para que estos jefes tengan un liderazgo positivo y faciliten que el equipo avance. Hoy por hoy ser jefe es una de las labores más cruciales y más difíciles, porque pudiera ser que mi colaborador directo tenga una afectación por diferente índole, no necesariamente laboral, y a la distancia pues se hace mucho más difícil interpretarlo, identificarlo y al mismo tiempo canalizarlo. Entonces, ellos, aparte de todo, hoy día necesitan tener este radar muy, muy presente para que si detectan algo, pues canalizarlo como lo indica la misma norma 035, que también estamos trabajando en ella en la actualidad, ¿no? Obviamente, si tenemos una fuerza de trabajo afectada por las diferentes situaciones que se están presentando, pues obviamente va a incidir en la satisfacción laboral, va a incidir en el desempeño y a grandes rasgos en la productividad de la organización. Uno de los factores que más predecían la productividad, según nuestros análisis en los modelos predictivos, era precisamente el liderazgo. Encontrábamos que cuando la gente reconocía que sus jefes directos tenían un liderazgo positivo y ayudaban a que su gestión se realizara de mejor manera, ellos se enfocaban a realizar los mismos objetivos de desempeño. Todo lo contrario, cuando el liderazgo era evaluado como liderazgo negativo, incidía en el desempeño de los colaboradores y en muchas otras afectaciones, inclusive de índole personal. Recordemos que hay datos que nos refieren que el trabajador renuncia principalmente cuando hay conflictos con el jefe. Es decir, que 8 de cada 10 renuncias están renunciando prácticamente al jefe más que a la organización. Entonces seguimos con el foco de lo importante que es detectar el talento de liderazgo, obviamente, porque no todos pueden desarrollar estas competencias a un nivel óptimo o no es parte de sus metas de vida. Y una vez que los tenemos detectados, formar en estas personas, en estos top talent, aquellas competencias que les permitan dirigir a estos equipos para que a su vez el equipo se forme de alto desempeño. Es una ecuación que dicho en estas palabras puede ser muy simple, pero obviamente el trabajo, el día a día, la misma operación que absorbe y las situaciones que estamos enfrentando, pues torna a que esta estrategia de formación de líderes sea un poco más compleja. No obstante, vale la pena desarrollar estos programas de trabajo con ellos porque sigue siendo un factor clave en nuestros equipos de trabajo. Ahora bien, en los temas de las consecuencias emocionales, las personas cuando tienen una constante preocupación sobre toda la afectación económica que se deriva de la pandemia, pues también es un factor que distrae del desempeño, ¿no? Y que cualquier acción que la organización realice en torno a esta dimensión económica
puede ser contemplada todavía más grave que en una situación parcial, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la organización no tiene ni control ni margen de acción en lo que está pasando en la economía global, pero cuando se toman estas decisiones al interior, los comités que se forman para ello deben estar sensibles de que hay una preocupación relevante. De acuerdo a estos estudios, el 80% de los encuestados nos decían que aceptaba más cargas de empleo, que desempeñaba más horas su trabajo, porque esa era, según ellos, una estrategia para reducir el riesgo de que lo despidieran, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no teníamos gente despedida, pero sí teníamos gente muy estresada y, repito, muy agotada laboralmente, lo cual también trae una repercusión al interior de la misma. Ok. Aunado a eso, hay ciertos indicadores que tenemos que sumar, ¿no? Y si tengo gente que está ya en los escenarios de trabajo real y que está diseñando el cierre del programa de recursos humanos de este año, que prácticamente ya estamos en los últimos meses, pero que a su vez están haciendo la estrategia de lo que va a ser el 2020, posiblemente justo estos representantes de recursos humanos, de capacitación o el puesto que ustedes tengan, o aquellos estudiantes que estén aspirando a incorporarse en las filas de las organizaciones en los próximos periodos, hay que tener en cuenta muy claro que la situación actual dentro de las organizaciones es un cúmulo de variables. Por un lado, ya tuvieron que haber cumplido con las medidas de COVID-19, ¿no? Estas medidas que se impusieron por el gobierno federal para reducir el contagio y muchos otros factores. Entonces, seguirlas manteniendo porque evidentemente es un factor que va a permanecer al menos los siguientes meses, ¿no? Uno de los elementos clave es darle unas condiciones de trabajo de los espacios físicos a los colaboradores para que ellos se concentren en hacer o desempeñar sus funciones, más allá de estar preocupados si la zona está sanitizada, si no tengo gel para limpiarme la mano en cuanto entre y salga, si los clientes, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que me atrevo a decir que después de tantos meses ya deben estar como nuevos hábitos de conducta. Espero, ¿no? Sabemos que hay gente que se rehúsa. Con ello, las políticas y los procedimientos establecidos y la gente capacitada. Si yo tengo un nuevo procedimiento para el acceso de los clientes, por ende, mi personal debe estar capacitado y debo de dar esta continuidad inclusive a los nuevos elementos, ¿no? Y es parte de un nuevo programa que aplica para todos. Conforme las autoridades lo determinan, pues iremos haciendo los ajustes pertinentes. Ahora bien, no olvidemos la norma 035, que como se los mencioné hace un momento, esta norma entró en vigor en el 2018 y cada 2 años tenemos que cumplir el ciclo de actividades. Ha sido un ciclo un poco atropellado por la época en la que coincidió. Sin embargo, es una norma que si la aplicamos de manera correcta, si hacemos los análisis y el plan de acción de forma como lo está estableciendo la misma norma, podremos reducir aquellos factores de riesgo y dirigirnos hacia construir un entorno laboral favorable. Entonces, es una norma que más allá de una nueva imposición o más obligaciones, pues nos está dando las herramientas para esta modalidad que tanta falta nos hace. Prácticamente es un aliado el tener la norma en esta época porque es una tendencia mundial, ¿no? El bienestar, la salud de los colaboradores, dado que si los colaboradores tienen este balance de vida y trabajo, tienen unas condiciones que les permitan garantizar su salud, tanto física como emocional, pues él va a elevar significativamente su desempeño y los resultados de la empresa. Hoy por hoy, las empresas en materia de personal tienen que invertir en estas estrategias que les ayuden a tener
mayor permanencia, por ende aquí el factor de engagement, mayor satisfacción y reducir aquellas actividades que les pueda producir un estrés laboral innecesario. Fíjense, una de las cosas que también encontramos en este estudio fue que si bien todo este apoyo organizacional que se recibía no puntuaba de forma directa hacia un beneficio propio de la productividad, es decir, las prestaciones, los horarios flexibles, cualquier característica que las organizaciones como buenas prácticas dirigidas hacia su gente no tenían una puntuación directa hacia la productividad. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? Y esto es muy interesante de clarificarlo. Este apoyo organizacional, este paquete de características que algunas organizaciones han tenido a bien implementarlas, lo que estaba facilitando es que la afectación en la persona se mitigara. Si tenía una persona que tenía sus hijos en la casa y por ende se complicaba atender al trabajo de manera óptima, y entonces, por poner un ejemplo, acordaban un horario flexible para esa colaboradora, la colaboradora valoraba, reducía su afectación negativa y por ende daba mejores resultados. No obstante, también elevaba su nivel de engagement, porque decía, ¿qué organización me va a dar estas facilidades? Y por ende, mi desempeño todavía era mucho más eficiente que aquellas organizaciones en donde no tienen ninguna de estas prácticas. Dicho en otras palabras, todas estas características que las organizaciones implementan ayudan al colaborador de manera directa y él a su vez produce un mejor resultado, ¿no? Entonces tenemos una relación causal que nos va a ayudar a tener los resultados que la organización quiere. Ok, entonces déjenme paso a la parte del home office. De igual forma, por temas de tiempo, no voy a extenderme tanto, pero si ustedes me escriben, les hago llegar los diferentes resultados de los estudios que hicimos el año pasado cuando empezamos a implementar el home office a nivel nacional, o bien si ustedes ponen en su buscador home office y mi apellido, ahí también los pueden acceder de manera más sencilla. Esta modalidad que hoy en día es lo más común y está presente para la mayoría de los trabajadores, en mayor o menor medida que hace unos meses, pues efectivamente cuando se implementó, pues fue una situación atípica y trajo una serie de afectaciones a la salud principalmente, al descanso, a la atención, en fin, a la satisfacción del día a día y del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tuvieron que pasar una readaptación de cómo se iban a acomodar ahora la distancia. Efectivamente, para que esto funcione, y ese es un tema que sí, insisto, vamos muy tarde como país, porque en otros países estas normatividades ya existían y ya se están aplicando, pues apenas nosotros lo estamos desarrollando como nación. Desde el 2019 se reformó el artículo, pero parece ser que se quedó en pausa hasta que en enero del presente año sale por fin esta reforma con las necesidades y las adecuaciones que se están requiriendo en época actual. Tomando esta infografía de la Secretaría del Trabajo, para aquellos que no la han conocido todavía, pues bueno, a manera de resumen, las obligaciones de las personas que vayan a continuar en esta modalidad, porque sabemos algunas formas de trabajo ya llegaron para quedarse y muchos trabajadores van a permanecer en esta modalidad. Entonces, dentro de las obligaciones, pues está cuidar los equipos que reciban, porque la organización tiene que dotar de estas herramientas. Trabajar en un conjunto de establecer aquellos servicios que la
que va a tener un costo de este trabajo a distancia y por ende una negociación que va a estar incluida en el contrato con la misma empresa, ¿no? Tener todos los elementos necesarios del manejo, no solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino también de la protección de los datos que la persona va a tener acceso, y más porque pues, no va a estar albergada en un solo, se me fue la palabra, en una nube, ¿no? de la organización, sino que va a estar saliendo esta información a cada computadora que el trabajador tenga y todo el equipo de trabajo. Obviamente estos mecanismos de cómo, cuándo y todas las características se van a estar efectuando a la distancia, todo esto va a tener que estar en las nuevas disposiciones de trabajo. En enero que salió esta reforma, estableció que a los 18 meses entra en vigor. Entonces todavía faltan unos meses, desde mi punto de vista meses suficientes para lograr adecuar estos contratos, estas condiciones y que las organizaciones lleguen listas cuando esto ya entre en vigor. Muy bien. Entonces es una herramienta que si vamos sumando ya tenemos 3 grandes compromisos, ¿no? La parte de las medidas de COVID, la parte del home office, cómo se va a aplicar en las actividades que así lo requieran, o bien aquellas empresas que ya lo están haciendo como sistema híbrido, como les decía, estas organizaciones que lo implementaron desde hace mucho tiempo y que de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los casos analizados, pues es una modalidad que da muchos beneficios, siempre y cuando lo hagamos de esta manera organizada y capacitada a todo nuestro personal. Sin embargo, sigue siendo una modalidad que en ciudades como las de nosotros, con la dinámica social, con las distancias que recorremos, etcétera, etcétera, pues viene a ser un factor que provee más beneficios que contras. Y la norma 035, que la saco a colación para que no la olviden y para que las empresas la vean, insisto, como su aliado y como un elemento más para favorecer la cultura de trabajo. Otra estrategia es hablar de empresas resilientes. También hay un modelo que publicamos, Empresas Resilientes, que de igual forma se los puedo hacer llegar, el documento completo, porque es otro de los términos que a lo mejor antes no se escuchaba tanto, pero que hoy por hoy sabemos que está presente y que es una característica no solamente para la persona, sino también para las organizaciones. Entonces, hablar de empresas resilientes, forzosamente estamos hablando de colaboradores resilientes. Entonces, hay una serie de etapas que las organizaciones ya están implementando para que sus colaboradores tengan un manejo más óptimo de estas situaciones en crisis, incluyendo los mismos comités de gestión en crisis, ¿no? La gestión en crisis no necesariamente se tiene que implementar cuando ya está el problema. Las principales empresas a nivel mundial realizan simulacros porque tienen estos comités establecidos y van preparándose para cualquier situación que tengan que enfrentar. Ahorita estamos hablando de la crisis sanitaria, no obstante, pues puede venir algún otro fenómeno natural, alguna otra condición que nos tenga que poner en un modo de actuar distinto al que estamos acostumbrados. Entonces, es muy relevante que la organización haga estas estrategias con tiempo, de manera organizada, y no nos vuelva a tocar de imprevisto. Entonces, a manera de cierre, tendríamos esta creación de comités que puede ser parte de toda la estrategia que se está elaborando dentro de las organizaciones. Seguramente ya tienen un comité que atiende el protocolo de cero violencia laboral, que también es obligatorio, por cierto. Un comité que atiende todos los casos de no discriminación y equidad de género. En fin, hay una serie de reformas que han venido a sumar y a hacer más estratégica la participación de los especialistas
en recursos humanos, y que es hacia esa mirada la que nos tenemos que dirigir y empezar a desarrollar todos estos componentes dentro de las organizaciones y no meramente estas actividades operativas, que también son importantes, pero que se vuelven cíclicas, ¿no? Me refiero a únicamente hacer reclutamiento, únicamente hacer capacitación, sino también sumar todo un paquete de desarrollo organizacional, incluyendo estas iniciativas que ahorita a grandes rasgos vimos. A manera de cierre, no sé si tengan alguna pregunta, o aquí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda que quieran que se les aclare. Y obviamente, pues, estoy en redes sociales con mi nombre o dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Erika Villavicencio. Sí tenemos por ahí varias preguntas. El tema es muy interesante, desde luego bastante amplio en esta época. Y la primera pregunta que tenemos es si se ha medido la prevalencia e incidencia del estrés en las condiciones actuales. Sí, estamos haciendo varios estudios. Déjame ampliar un poquito, Carol. Ya vi que tenemos un margen ahí de tiempo. Claro. Tenemos una línea de investigación enfocada a todo el factor de tecnoestrés, ¿no? Que igual y en otro momento, con gusto, si quieren, se los presento. Que hemos encontrado datos muy, muy relevantes y va derivado de lo que les digo, esta modalidad a distancia. Y un poquito más porque pues todos estamos involucrados en el uso de las TICs. Entonces, esta línea de investigación nos ha arrojado sí elementos de estrés por el uso excesivo de la tecnología y un uso desadaptativo. Creo que hay mucho trabajo por hacer, independientemente de la esfera en la que ustedes estén actuando, que puede ser en el contexto laboral, por obvias razones, pero también en el educativo, también en el familiar, hay una serie de afectaciones y pues no nos vayamos tan lejos. Una de las principales causas de suicidios en los adolescentes es depresión derivado de algo que viven en las redes sociales o algún comportamiento del uso de la tecnología, ¿no? Está la adicción al juego, etcétera, etcétera. Es un capítulo muy amplio que estamos trabajando. También hay una serie de artículos científicos que ya están publicados y que los puedo poner a disposición de instrumentos para México, ¿no? Ese es hablando de tecnoestrés, que sigue siendo estrés. Evidentemente, lo que encontramos ahí, a manera concreta, es que la gente está muy afectada, ¿no? Y está viviendo índices de estrés mayor que en otros momentos por un efecto causal. Entre ellas, el acceso a las fake news. Lo que más rápido se hace viral es una fake news. Y hay muchas personas que no han recibido una capacitación oportuna de cómo administrar sus redes sociales, sus correos electrónicos, en fin. Entonces, estás haciendo un mal uso de todas estas herramientas que incide en que estés más preocupado porque estás bombardeándote de noticias alarmistas, que pases más tiempo del debido conectado, que ese es uno de los elementos que no les comenté, pero está dentro de la reforma, el derecho a la desconexión. Pareciera que muchos jefes con este estilo negativo del que estábamos hablando no permiten que los colaboradores tengan horarios establecidos y entonces se prolonga y pareciera que a altas horas de la noche, los fines de semana, tengan que seguir atendiendo, ¿no? Y esto pudiera ser, porque este es un fantasma de la adicción al trabajo, pudiera ser que pensemos erróneamente y muy anticuadamente que tenemos gente productiva, pero a la larga esta gente va a estar desgastada, esta gente va a desatender otras áreas de su vida, incluyendo la salud, y entonces sus índices de productividad van a ser deficientes. Ahora bien, no hay una cifra como tal del estrés en general. Los estudios están todavía en etapas muy primarias y no me atrevería a darles un dato sin tener mayor análisis, pero es evidente con lo que les dije
que si ya 2 de cada 4 colaboradores tienen una consecuencia en trastorno mental, prácticamente todos los trastornos, y lo voy a decir de manera didáctica, no es una, no lo tomen como una frase grabada en piedra, pero prácticamente todos los trastornos te van a derivar estrés. Entonces, si ha incrementado los diferentes trastornos, por ende, directamente tenemos un incremento en estrés laboral. Ahora, las situaciones que han mitigado, porque también el estudio nos ha reflejado que tienen mayor tiempo para convivir con la familia, que se han alimentado a lo mejor de forma más balanceada por esta facilidad de comer en la casa. O sea, hay otros elementos en donde tenemos que seguir indagando y hacer estrategias para que equilibren la vida y por ende cualquier situación positiva va a llegar a mitigar de cierta manera el estrés hasta que lleguemos a un equilibrio óptimo en el mejor de los casos. Claro, ese es un factor muy importante, ¿no? La autorregulación que estamos pasando en los dispositivos y ahora se convirtieron en el único medio en el que tenemos la expresión recreativa y también el trabajo, la educación, vaya, todo. Tenemos otra pregunta donde nos comenta que además de burnout, cuadros de ansiedad y depresión, ¿qué otras comorbilidades o sintomatología han detectado en los centros laborales? Claro, has mencionado los más representativos, o sea, déjame referirnos al trastorno de depresión, porque antes de la pandemia, la misma OMS dedicó un año a esta afectación porque está creciendo de forma alarmante la cifra. Igual antes de la pandemia yo viajé a dar una consultoría a Aguascalientes y me encuentro que es el estado con mayor número de suicidios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues sin lugar a dudas hay una serie de elementos que inciden en la salud mental y que una situación como la que estamos viviendo, una crisis, pues incrementa la ocurrencia. Recordemos también que en Japón hubo más casos de muerte por suicidios asociados posiblemente a un trastorno depresivo que los casos de defunción por contagios de COVID, ¿no? Entonces, ese es uno de los trastornos que los especialistas en salud mental tenemos que tener en la mira y trabajar porque creo que aún hay mucho desconocimiento de cómo se manifiesta la depresión y las consecuencias que esto puede traer, no solamente para la persona que lo está viviendo y que hay una serie de creencias todavía irracionales en torno a lo que es la depresión y cómo tratarla, pero también la afectación hacia la familia, hacia los colaboradores, y creo que se tienen que implementar diversas estrategias para atenderlo. Por eso decía, y lo recalco, la relevancia de un líder de detectarlo oportunamente. ¿Y por qué el líder? Pues porque es el que está en contacto con él, aunque sea a la distancia, ¿no? Y saber cuál es su común eh, comportamiento y cuándo ya te está teniendo estas variaciones y a qué se debe, ¿no? Y parte de esta labor de líder, pues es identificarlo y facilitar una canalización, ¿no? Dependiendo de las condiciones que la empresa tenga y las prestaciones hacia estos elementos. El trastorno de ansiedad también es de lo más común. Hoy por hoy, la población más afectada es la población infantil. Y prueba de ello es cuánto de los niños que están cercanos a nosotros están rechinando los dientes. Están teniendo alguna conducta asociada a la ansiedad, ¿no? Están comiendo más, están teniendo estas variaciones de comportamiento y no es para menos comprensible por qué lo estamos viviendo si pues han estado tanto tiempo confinados y también les cambiamos la dinámica y a muchos de ellos no les hemos explicado de acuerdo a su edad y a su nivel de comprensión esta época, ¿no? Entonces, el trastorno de ansiedad es uno de los trastornos también más comunes que en nuestra cultura mexicana somos especialistas en ponerles otro nombre. En vez de decir
tengo ansiedad es tengo hambre. Entonces tenemos un porcentaje de casos con obesidad altísimo porque pues lo asociamos con hambre, ¿no? Por ponerte un ejemplo. El estrés postraumático también. Y hay estrés postraumático que a lo mejor no es tan claro detectarlo porque el estrés se configura de una manera muy particular. De entrada, comentarles que todos necesitamos estrés para vivir. Y el estrés en niveles óptimos es muy bueno. Nos motiva, nos hace alcanzar nuevos estándares de desempeño, ¿no? de alcanzar también algunas otras metas de otra índole. Entonces, ciertas dosis de estrés es muy conveniente y la recomendación es véanlo también como un factor que les contribuye. ¿Cuál es el problema? El problema es el tiempo, ¿no? Como lo veíamos en la gráfica que les decía, entre más tiempo está expuesta a esos estímulos estresores y entre menos elementos tenga para mitigar el estrés. ¿Por qué? Pues porque somos un organismo que nos restablecemos. ¿Cuáles son estos elementos que me ayudan a bajar el estrés? La alimentación. Si yo de repente me como un chocolate, me da dopamina y entonces baja un poco la producción de la hormona de estrés y entonces me siento mejor, ¿no? El ejercicio. El ejercicio nos da serotoninas y de igual forma tiene un elemento que reduce el impacto del estrés. El descanso, la distracción, hacer cosas que nos gusta. Y entonces es un efecto de homeostasis porque tengo mucho estrés, pero estoy haciendo este tipo de actividades que me va compensando. ¿Cuál es la realidad de los mexicanos? Uno, no tenemos hábitos en muchas de las familias, hábitos que nos permita este homeostasis, ¿no? Afectamos los horarios de sueño, no me tengo que levantar temprano, no tengo que salir. Entonces, una de las áreas que más problemas tuvo fue la higiene del sueño, ¿no? O con estas tecnologías, pues ya estoy hasta altas horas de la noche viendo una serie, contestando mensajes, en fin. O toda la noche escuchando cómo vibra el teléfono y por ende no tengo un sueño reparador. La alimentación también sabemos, y los especialistas nos han referido todo lo que tenemos que trabajar al respecto y por qué estos índices de comorbidad en obesidad y en otros trastornos alimenticios están pegándonos tanto. Y bueno, obviamente la bulimia, la anorexia, ¿no? Que es el otro extremo. Entonces, el ejercicio, sí, vivimos en una ciudad o en un país donde cada vez tenemos espacios más reducidos, donde viven varios integrantes, pero creo que si olvidamos las medidas de autocuidado en situaciones como estas, se van a desencadenar una serie de factores que va a ser todavía más difícil atenderlos. Entonces, incorporar todos estos elementos, por básico, por simple que pareciera, pero tener un balance de vida y en ocasiones inclusive, y no me lo tomen en el extremo, pero no hagan nada. Tengan este momento de reflexión, de ver hacia una ventana, de platicar cómo le fue en el día al hijo, a la pareja, porque estos vínculos que hacemos en las relaciones personales van a reducir la afectación en el estrés. Y con ello, pues vamos a poder trabajar y convivir con este estrés que no se va a ir de la noche a la mañana y que todavía nos quedan varios meses por atender, ¿no? Vaya, temas muy, muy interesantes. Por ahí hay un autor que también menciona lo infravalorado que está el no hacer nada, ¿no? Vamos a englobar por ahí algunas preguntas porque son varias las que tenemos en el chat. La primera es que si los trabajadores actualmente buscan una remuneración emocional en su trabajo aparte de la económica, ¿es cierto? Y la segunda, que va un poco de la mano, es que si no existe el Comité de Cero Violencia, ¿a dónde es posible dirigirse en caso de violencia laboral? Ok, bueno, la primera pregunta, creo que ya estamos en la época en la que no hay que dudar de estos factores, ¿no? Llevo años
apelando a esta nueva cultura de trabajo, la salud, el bienestar. Afortunadamente las reformas han apoyado esto y si bien en nuestro país todavía hay muchos dueños de organizaciones que no creen que el colaborador necesita este tipo de incentivos, de este contrato psicológico, de este apoyo emocional, pues obviamente sus organizaciones no van a avanzar y no van a crecer. Y no lo dice Erika Villavicencio, lo dicen los grandes corporativos que implementan estas políticas, ¿no? Hay empresas en el país, algunas sí mexicanas, algunas que tienen sede en otros países, que tienen estas políticas y el resultado es impresionante. Entonces, ¿por qué los colaboradores desean pertenecer a las filas de estas organizaciones? Pues porque tienen una serie de prestaciones emocionales que benefician más allá del contexto laboral. Y entonces se hace un contrato mucho más productivo. Estoy en un lugar que me permite desempeñarme, que me permite crecer, que me permite estar a gusto. Versus, estoy en un lugar que me tengo que estar cuidando hasta de mi jefe porque es el principal acosador, ¿no? ¿Y por qué me acosa? Y acoso no necesariamente tiene que ser acoso sexual, ¿ok? ¿Por qué me acosa? Pues porque tiene miedo de que yo pueda crecer y quitarle su puesto, ¿no? Y entonces lo hemos visto, porque estoy ligándolo un poquito con lo que les voy a decir sobre este protocolo, hemos visto que el 60% del acoso en las organizaciones viene de jefe a subordinado. Entonces, insisto, volteen a ver sus equipos de liderazgo, fórmenlos, capacítenlos, evalúenlos, y si no saben cómo hacerlo, de verdad, acérquense con nosotros que les podemos dar las directrices para que esto se efectúe. Ya no hay excusa para no atender estas variables. Y ver cómo estas buenas prácticas que gobiernan en el mundo, pues están dando otros resultados. También, si no están convencidos, métanse a la página de la OCDE, en donde hace un comparativo de varios indicadores con 37 naciones. ¿Y por qué México sigue en el último lugar, siendo el país que más horas trabaja? Somos el país que más horas trabaja, pero no somos el país más productivo. Nuestras creencias, nuestras prácticas son tóxicas. Estamos en escenarios de trabajo tóxicos. Queremos seguir en ese camino, queremos tener bajos resultados, queremos tener gente que se discapacita laboralmente hablando por un burnout, porque un burnout en fase 4 puede llegar a discapacitar laboralmente a un colaborador. Un colaborador que está siendo víctima de acoso laboral a niveles altos también puede desistir, seguir laborando porque ya la afectación fue grande y porque muchos de los espacios de trabajo no tienen a los especialistas que ayuden a manejar estas quejas, ¿no? Y a veces el que recibe las quejas termina revictimizando a la víctima de acoso. Es un tema muy, muy serio y es un tema que da para más. En cuanto al protocolo, si les dieran las cifras de cuántos casos estamos reportando en las organizaciones de acoso, nos espantaríamos y querríamos ver ya todo con ojos de acoso, pero hay un protocolo que está en internet, que entró en vigor en este año y hace obligatorio a todos los centros de trabajo a implementarlo. De igual manera, si necesitan más asesoría, búsquenme en la Facultad de Psicología, que con gusto lo platicamos, pero el ABC es conocerlo, adaptarlo a la organización en la que están trabajando y formar un comité que lo atienda. Este comité ya viene emanado del reglamento de seguridad y por ende de la norma 035. Ya estamos obligados todos los centros de trabajo a tenerlo como obligatorio. Estos comités deben de recibir cualquier denuncia con ciertas características y dicho de manera resumida, tienen que ser confidenciales, tiene que ser un manejo ético de los datos y a veces el mismo comité llega y resulta que es el que hace un manejo discrecional de la información, entonces la gente ya no se va a animar a poner una queja. 2, están mal ubicados y eso es lo más que encontramos. Cuando me llaman las empresas para que las apoye en la implementación de la norma 035 y me dicen, Erika, pues es que nadie pone queja. A ver, llévame a tu buzón. Y el buzón está en la recepción
con la cámara apuntando, donde está toda la gente y pues quién va a querer poner ahí la situación, ¿no? Y sobre todo porque la cultura de trabajo en México tiene muchas aristas que todavía tenemos que modificar y que atender, ¿no? Entonces, desde la ubicación, que por muy simple que parezca, hay muchos errores que ya en los escenarios reales los detectamos. Entonces, hasta hacer una preauditoría de todos estos buzones, de estas condiciones, de cómo está la política de prevención de factores de riesgo psicosocial y si sí ya está incluida los elementos de que son un centro de trabajo con cero tolerancia al acoso laboral. En fin, son varias estrategias que están disponibles, pero creo que no se han bajado de manera clara, de manera con esta cobertura necesaria a los espacios de trabajo y la gente lo sigue padeciendo. ¿Cómo pretendemos que un colaborador o una colaboradora cumpla sus objetivos de desempeño si se tiene que estar cuidando de conflictos laborales, de acoso laboral, de a veces hasta disponer de sus propias herramientas, porque la organización no lo está constituyendo de esa manera, ¿no? Entonces, pues voy a ahorrar para mi computadora porque la que me dieron del trabajo no funciona o no tiene las características o, en fin, una serie de situaciones que la mayoría de los trabajadores están padeciendo. Insisto, métanse a la página de la OCDE y vean cómo todos nuestros indicadores tienden a aspectos negativos y a malas decisiones. Y es ridículo llegar a pleno siglo XXI y encontrarte con los dueños de las organizaciones que todavía defienden esas creencias que nos han llevado a estas malas prácticas y esta enfermedad laboral. Así es, doctora. Es impresionante a veces voltear a vernos, ¿no? Difícil voltear a vernos en esta situación y también en esa función, pues está esta pregunta que ya será la última que pasemos, donde nos preguntan si esto se da en las empresas privadas, supongo que en las más grandes, porque en las empresas privadas pequeñas aún sigue sin aplicarse muchas normativas, sobre todo las más nuevas como la 035, pero en las instituciones públicas también se podrá implementar. Sí, afortunadamente, por eso hablo de organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, incluyo privada, pública, ONGs, etc. Yo trabajé mucho tiempo en instituciones de gobierno y efectivamente hay toda una cultura más rígida y hay cierta normatividad, pero después de varios intentos y luchas, logramos implementar varias prácticas de las que les estoy diciendo. Obviamente es un camino y un compromiso mutuo. No se atrevan a hacer una modificación cuando la gente no está lista. Y eso puede ser en cualquier tamaño de organización. Hay que trabajar con la gente para que estas nuevas prácticas las asimile con la responsabilidad que requiere. Si no, nos metemos en otro problema, porque les comento rápidamente un ejemplo. En un caso quisieron quitar el reloj checador, pero la gente no estaba lista para quitar ese control y evidentemente eran las 10 de la mañana y la gente no había llegado y no estaba en su lugar de trabajo. Entonces, cualquier modificación se tiene que adaptar a las personas a ese cambio y acompañarlo de políticas claras y saber cuáles son las prioritarias. En mi caso, bajo este ejemplo que les digo, y para tratar de ser lo más didáctico posible, no era prioritario quitar el reloj. Era prioritario saber qué vamos a hacer con las ausencias y por qué la gente está llegando tarde y por qué se estresaba para alcanzar a checar, ¿no? A lo mejor invertir en un camión que los traslade de un cierto punto del transporte público hubiera sido más eficiente, ¿no? En fin, a lo que quiero llegar es que cada organización es única. Tiene sus características, tiene sus momentos y tratar de replicar los otros modelos no necesariamente nos van a dar el mismo éxito. Para eso, asesórense con los expertos para que entienda el contexto y trace una ruta de acción. Lo más relevante siempre va a ser empezar con lo básico. Y hoy por hoy lo básico es atender estos temas obligatorios. Si no cumplen con la norma 035, que son los primeros pasos para cualquier cambio de cultura,
entonces están expuestos inclusive a una multa. ¿Ok? Y pues no es meramente de cumplir por cumplir, hay una serie de estrategias, hay momentos, es una carpeta maestra de acciones que entonces íbamos a ver resultados, ¿no? Entonces la invitación es hacerlo de una manera estratégica y no una manera de cumplimiento operativo, porque entonces sí no nos va a servir de nada. Pues muchísimas gracias. Todas estas respuestas y aprendizaje que nos ha brindado el día de hoy, nos lo llevamos, ha sido muy valioso. Considero que, bueno, es invaluable todo lo que nos ha comentado. Le agradecemos por estar este día con nosotros y pues de esta manera damos por concluida la conferencia, no sin antes agradecerle a la doctora Erika Villavicencio por su participación en estas segundas jornadas de aprendizaje y también agradecer a la asistencia de toda la comunidad. Los invitamos a registrarse también en el enlace de asistencia que se encuentra disponible en el chat y a seguir en el programa del evento. Muchísimas gracias, doctora. Aquí está en pantalla su constancia de manera virtual que se la haremos llegar. Muchísimas gracias, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Muchísimas gracias por la atención. Quedo a sus órdenes en los medios de contacto para cualquier otra duda que tengan y excelente evento. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a todos, un poco antes de las 10 de la mañana para continuar con nuestro programa. Que tengan bonita tarde.